Hoy podemos reconocer, Señor, que tú has obrado en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias. Gracias, Señor, por guardarnos. Gracias, Señor, por guardarnos del mal. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, pudimos ver tu cuidado, tu favor sobre nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos acercarnos a ti con toda libertad para venir ante el trono de tu gracia y para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Señor, en tus manos entregamos nuestras necesidades, te presentamos a nuestras familias y te pedimos para que tú hagas esa obra en sus mentes y en sus corazones, para que ellos te reciban como Señor y Salvador de sus vidas, para que todo lo que ha impedido que ellos te conozcan, Jesús, haga que, Señor, sus vidas, Señor, sean transformadas por ti. Señor, oramos para que todo lo que se ha levantado en contra del conocimiento de tu palabra, tú traigas libertad a sus mentes, a sus corazones. Señor, oramos por la salvación de nuestra familia, que ninguno de ellos se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento y al arrepentimiento delante de ti. Pedimos también porque seas tú guardando y bendiciendo cada hogar. Pedimos, Señor, para que toda división, para que todo lo que se haya querido levantar para destrucción, para dañar, pedimos a ti, Señor, que tú vengas y pelees a favor, Señor, de cada hogar, de cada relación de pareja, de cada matrimonio, de cada relación entre padres e hijos, Señor, entre hermanos. Que seas tú, Señor, obrando. Tu palabra dice que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Oramos a ti que nos des la sabiduría para ser padres, para ser esposos, para ser hijos y para ser conforme al diseño, Señor, de tu palabra y de tu voluntad. En tus manos entregamos, Señor, también aquellos que están enfermos, aquellos que quizás en este día les diagnosticaron el COVID o cualquier otra enfermedad. Pedimos, Señor, para que tú extiendas tu mano, Señor, a favor de sus cuerpos y traigas medicina, que todo virus, que toda enfermedad, Señor, tú te la lleves en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por escuchar nuestra oración y en tus manos entregamos con toda confianza nuestras necesidades, porque creemos que tú tienes cuidado de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y aleluya. Muy buenas noches, familia Epicentro, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de Epicentro en casa. Y bueno, como estamos en nuestra casa, hoy quisimos cambiar el lugar, el set donde podemos estudiar la palabra, y lo vimos muy acorde al tema que estamos viendo, que es el alimento del cristiano, que es la palabra del Señor. En la cocina es el lugar donde nosotros venimos a preparar nuestro alimento físico. Es el lugar donde la gran mayoría de las mujeres estamos ahí porque estamos preparando el alimento que no solamente nos alimentamos una vez, sino nos alimentamos en la mañana, al mediodía, en la noche y también algunos en la tarde. Es decir, que podemos decir que estamos en la oficina. Así es, estamos en el lugar preferido para niños
mujeres, hombres, porque es donde está la alacena, donde está ese lugar donde tenemos el alimento físico. Pero hay un alimento que también es muy, muy importante y es el alimento para nuestro espíritu. Y así como es de importante nuestro alimento físico para suplir todos esos nutrientes para nuestro cuerpo, mucho más importante o igual de importante es para nuestro espíritu. Y por eso queremos, a través de esta imagen simbólica que es la cocina para cada uno de nosotros, también queremos que usted tenga por cierto lo que dice la palabra del Señor. Mateo 4:4 dice: Jesús respondió y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra que sale de nuestro amado Señor y Salvador, de nuestro Padre. Así que vamos en este momento a alimentar nuestro espíritu y queremos, el propósito de nosotros en esta semana, desde la semana anterior, es que podamos entender cuán importante es la palabra y por lo tanto alimentarnos de ella. Así que continuamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios, de las Escrituras en nuestras vidas. El día de ayer en la noche, miércoles, estuvimos hablando de la veracidad de la palabra de Dios y retomamos un texto en el que habíamos estado leyendo y meditando. Josué, capítulo 23, en verso 14. Dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de la veracidad de la palabra de Dios? Pues que Dios no falta a ninguna de sus palabras. Josué está diciendo: Dios no ha fallado a nada de lo que nos ha dicho y nos ha prometido. Ahora también miremos el Salmo capítulo 33 en el verso 4. Salmo 33, versículo 4 nos dice: pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. ¿Qué nos dice este texto acerca de la veracidad de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es recta y todo lo que Él hace lo hace de acuerdo a lo que ha dicho. Él es fiel y consecuente a lo que ha salido de su boca. Él no falseará lo que ha salido de sus labios. Podemos tener esa confianza. Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6. Dice: toda la palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte a descubierto como un mentiroso. Aquí también nos dice la Escritura: toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Es decir, no agreguemos, no pretendamos ayudar a Dios diciendo lo que nosotros queremos que Dios diga o lo que queremos que otros escuchen pensando que es lo que Dios ha dicho. Solo tenemos que venir a la palabra y tal como está allí, compartirla, mencionarla, hablarla a otros. Y cuando podamos hablar a otros, decir con confianza: esto es lo que Dios ha hablado, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Por qué? Porque si tú comprometes a Dios en aquello que es su palabra, Dios mismo se encargará de respaldar su palabra. Pero Dios no va a respaldarnos a nosotros si en nombre de Él o en nombre de su palabra decimos algo que no está en la Escritura. Como lo dice acá: no añadas a sus palabras
para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Vamos a ir entonces al Evangelio de Lucas y vamos a mirar entonces allí en el primer capítulo del Evangelio de Lucas, cuál conclusión saca el mismo evangelista Lucas de su evangelio en cuanto a la veracidad de los relatos que él va a escribir allí. En el capítulo 1 vamos a leer el verso 1 al versículo 4. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Ahora bien, acabando de leer nosotros el informe de Lucas, el escritor del Evangelio, ¿qué conclusiones podemos sacar acerca de la veracidad de los relatos que están aquí? El mismo evangelista Lucas dice: estas son las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Otros también han tratado de escribir y poner en orden las cosas que han acontecido. Unos han ido a las fuentes de los testigos oculares, los que vieron, los que estuvieron allí y pueden dar fe, y con su misma vida dieron fe de que estas cosas son así. ¿Con qué propósito? Bueno, pues esto lo está diciendo Lucas para que tu fe y mi fe esté basada en esta verdad, para que tengamos confianza, para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales tú y yo hemos sido instruidos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al segundo libro de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el verso 15 hasta el verso 21. Así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después de que me haya ido. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Quiero volver a que leamos el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué dice el apóstol Pedro aquí? ¿Qué afirma el apóstol Pedro? Él dice: nosotros somos testigos oculares de su majestad. ¿Y de qué está haciendo referencia él allí en el texto? Está haciendo referencia a lo que en los evangelios encontramos en Mateo, también en Marcos y en Lucas, pero quiero remitirme a Lucas capítulo 9,
al verso 28 en adelante. ¿Recuerdan aquel momento en el que Jesús toma a 3 de sus discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, y va con ellos al monte, y allí en el monte la apariencia del Señor cambia, se transfigura, o su apariencia o su figura cambió? Y esto es lo que ellos vieron ese día. Y no solamente lo que vieron, sino que escucharon claramente la voz de Dios, la voz del Padre. Dice el verso 34, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que Pedro dice, nosotros no venimos a contarles siguiendo fábulas artificiosas. Nosotros vimos con nuestros propios ojos su gloria, poder y majestad. Y nosotros escuchamos la voz del Padre que dijo, Él es mi Hijo y a Él deben escuchar. La voz de Él deben seguir. Y eso es lo que ellos proclamaron y lo que está escrito para que nosotros también tengamos nuestro sostén o cimiento sobre estas verdades, la veracidad de la palabra de Dios. Así que, ¿qué experiencia extraordinaria tuvieron Pedro y los otros apóstoles? Ahora vamos a mirar también entonces Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9. Allí se nos habla de ese mismo momento. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Ok, esa fue la experiencia extraordinaria que tuvieron Pedro, Juan y Jacobo. Y allí se nos narra. Pero volviendo al texto del segundo libro de Pedro, en el capítulo 1, donde Pedro está diciendo, nosotros vimos y escuchamos cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Sin embargo, ¿qué creía el apóstol Pedro que era más confiable que la misma experiencia que ellos habían tenido? Y la respuesta la encontramos en el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Más confiable aún que aquella misma experiencia gloriosa que habían tenido en el monte de la transfiguración es la escritura y la profecía. En los versos 20 y 21, Él nos dice por qué confiaba tanto en las profecías de las escrituras. Y leo el verso 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron
siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dicho de otra manera, amados, la palabra de Dios siempre se cumplirá. Las experiencias pueden venir para confirmar la Escritura, pero nunca las experiencias serán el cimiento de nuestra fe. El cimiento de nuestra fe es la bendita y eterna palabra de Dios. Gracias a Dios, si Él nos concede y nos permite tener ese tipo de experiencias, manifestaciones y momentos gloriosos donde experimentamos la realidad y la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero ello vendrá como complemento, nunca para que esto sea lo que determine nuestra fe y para que sea el cimiento de nuestras doctrinas. La palabra de Dios es la que es la autoridad suficiente para nuestra fe y para la enseñanza de nuestra vida cristiana. Ahora yo te hago la pregunta, ¿qué profecía cumplida comprueba para ti la veracidad y la confiabilidad de las Escrituras? Y me refiero a las profecías de la misma Escritura. Y todas son profecías maravillosas. Pero para mí en particular las que tienen que ver con Jesús son las que confirman que la palabra de Dios es veraz. En la palabra de Dios hay alrededor de más de 100 profecías que todas se cumplieron en la vida y en la persona del Hijo de Dios. Su anunciación, su nacimiento, su vida terrenal, sus enseñanzas, su obra en la cruz, su resurrección y en la promesa de la venida del Espíritu Santo. Todas esas profecías cumplidas nos muestran la veracidad de la palabra de Dios. El mismo Jesús, cuando resucitó, se encontró a aquellos discípulos que iban camino hacia la aldea de Emaús y les oye hablar de lo que ellos estaban hablando acerca de la muerte de su maestro. Ellos, sin saber que Jesús venía allí, se acerca a ellos y comienza a preguntarles, ¿cuáles son esas pláticas que tienen entre ustedes? Y ellos dijeron, ¿acaso eres tú el único forastero que no sabes lo que ha ocurrido? Y Jesús, sin darse a conocer todavía a ellos, preguntó, ¿cuáles cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios con poder, señales y milagros. Nosotros teníamos esperanza de que Él era la redención para Israel, pero ya es el tercer día que ha fallecido. Y sin embargo, en ese momento, ellos, sin saber que este hombre que caminaba con ellos era Jesús, les dijo, oh tardos e insensatos para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés en adelante y llevándoles por todo el Antiguo Testamento, les hablaba acerca de lo que las Escrituras decían acerca del Mesías y de cuál necesario era de que Jesús fuera a la cruz y muriera. De manera que ellos en ese momento estaban tristes, acongojados, deprimidos, estaban quizás decepcionados de Jesús. ¿Todo por qué? Porque no conocían la Escritura. Así puede haber ahora mucha gente decepcionada de Dios, pero el problema no es Dios. El problema es que no conocemos su palabra y no sabemos que Dios en su palabra nos ha dicho cómo es que Dios actúa y obra en nuestras vidas y cuál es el requisito de parte nuestra para que Dios intervenga en nosotros y para que le veamos real, aunque sin verle con nuestros ojos podamos ver su actuar y su obrar en nuestras vidas. Y ese pasaje que les acabo de mencionar, o ese relato que les acabo de mencionar, que está en el capítulo 24 de Lucas, bien que nos habla a nosotros. ¿Cuánto nos falta conocer la palabra de Dios? Lo decíamos ayer, lo decíamos antes de ayer, que nosotros debemos de tomar disciplina. Así como estamos aquí en este momento en nuestra cocina, aquí venimos en la mañana a preparar el desayuno. Luego al mediodía para preparar nuestro almuerzo y en la noche o en la tarde para preparar nuestra cena. ¿Cuánto tiempo dedicamos en esto? Horas del día, aparte de los minutos y horas que dedicamos para consumir los alimentos. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo tenga fuerzas.
Esté bien nuestro alimentado. cuerpo tenga vigor, nuestro cuerpo pueda salir a enfrentar el trabajo, podamos salir a enfrentar las tareas del día. ¿Cómo sería si a la mañana saliéramos sin desayunar, sin tomar alimentos y nos quedamos todo el día afuera enfrentando las labores, el trabajo, sin tener el alimento en nuestro cuerpo? Vamos a venir debilitados. Con dolor de No cabeza. habremos dado rendimiento en el Así estudio, en es. el trabajo. No es lo mismo. Asimismo sucede cuando salimos, cuando enfrentamos el día, cuando vamos a las batallas del día sin haber tomado el alimento de la palabra de Dios. Débiles. Y nosotros les dábamos el consejo de tomar la escritura para leerla dedicadamente, sistemáticamente. Es decir, tomando el ejemplo de Lucas o de los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero por ejemplo, si estamos leyendo el evangelio de Lucas, pues dedicar a leer unos 2 o 3 o de acuerdo al tiempo que puedas determinar y de acuerdo a la importancia que le quieras dar a tu vida, a la palabra de Dios, pues tomas algunos capítulos de Lucas y donde tú quedes, al siguiente momento de lectura, que puede ser en la noche o al siguiente día, continúas en el mismo punto en el que quedaste hasta que termines todo el evangelio y luego vas al siguiente libro de manera ordenada, de manera sistemática. Así como cuando nosotros traemos ingredientes y ponemos aquí, cocinamos, qué bueno también agregar, es mi recomendación personal, que no falte todos los días algo de los evangelios. No sé cuántas veces he leído los evangelios, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Pero además de los evangelios, ¿qué tal si agregamos otro ingrediente? Es algún texto de los salmos, como lo hacemos cada noche, por ejemplo. Siempre iniciamos cada transmisión de Facebook con algún texto de los salmos. ¿Por qué? Porque los salmos son oraciones, son canciones. De hecho, son canciones para ser cantadas en voz alta. Al leer los salmos vamos a comprender mejor cómo debe ser nuestra oración, cómo relacionarnos con Dios, qué le puedo decir a Él en mi oración y cómo puede Dios responderme al ver lo que el Señor hizo en la vida de aquellos que le buscaron en adoración, pero también en petición y en oración. Y cuán importante es que deben ser con sinceridad. Algo que me encanta del libro de los Salmos es ver cómo hombres igual que nosotros vivimos y enfrentamos momentos aún de tristeza, aún de preocupación, de ansiedad. Y en los Salmos manifiestan: Señor, estoy con temor, ¿dónde estás tú? O en muchos dicen: ¿a quién iré? Pero luego inmediatamente el salmista recuerda las promesas del Señor y dice: no temeré porque tú estás conmigo, tú eres mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me harás descansar. Y cuán importante es también que nosotros entendamos y aprendamos que cuando venimos a la presencia del Señor debemos derramar delante de Él nuestro corazón con total sinceridad, aún mostrándole cuál es nuestra condición aún en ese momento, pero también declarando y confesando que Él es nuestro Dios todopoderoso. Y otro ingrediente que también debe estar diariamente en nosotros cuando venimos a conocer la palabra de Dios es leer algo de los proverbios. Wow, qué bendición. Entonces, algo que no puede faltar en tu lectura diaria es algo de los evangelios, algo de los salmos y algo de los proverbios. ¿Por qué? Porque proverbios es sabiduría pura. Consejos. Es la sabiduría de Dios para nosotros. Así. Necesitamos la sabiduría. Por ejemplo, aquí estoy en el libro de Proverbios y es solo por dar un ejemplo. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte que se enseñorea. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Wow. O este otro: antes del quebrantamiento se eleva el corazón, y antes de la honra es el abatimiento. Cuánta
sabiduría hay en estos textos del libro de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. ¿Qué tal si cada día leyéramos uno? Entonces al mes habremos terminado de leer Proverbios y al siguiente mes volvemos y comenzamos a leer Proverbios. Y cada vez que lo volvemos a leer, podemos captar mucho más, quizás, que la primera vez que lo leímos. Se van a dar cuenta que ustedes cada vez que lean la palabra del Señor, y como lo hablábamos también ayer, muchos quizás piensan, no, yo ya me leí todo el libro de Proverbios, yo ya me leí todos los evangelios, y piensan que ya no necesitan volver a leer la palabra. No, amada familia, porque así como todos los días necesitamos alimentarnos, nosotros no decimos, ay, ¿para qué desayunamos si es que ya desayunamos ayer, el domingo, antier, ya desayunamos, ¿para qué desayunamos hoy? No, nosotros comemos, cenamos, almorzamos, desayunamos todos los días, porque todos los días necesitamos, así sea el mismo menú, pero todos los días necesitamos. Cuanto más la palabra del Señor, que la necesitamos leer todos los días, así ya la hayas leído en otras oportunidades. Así que comienza a hacer esto de manera consistente. Yo sé que tal vez te animas a hacerlo el día de mañana y a los 2, 3 días vas perdiendo el ánimo. Pero hazlo de manera consistente, hazlo de manera disciplinada. Determina ojalá el mismo horario y ojalá el mismo lugar en que puedas destinar para esto. Comienza con poco tiempo, pero tú mismo te vas a dar cuenta que tu mismo corazón te pide más. Tu mismo espíritu te pide más, y ya has iniciado con 5 o 10 minutos de lectura diaria, y a la siguiente semana estarás ya en 10, 15, 20 minutos de lectura diaria. Y cuando estés leyendo la palabra de Dios, ese también es un consejo personal que queremos dejarle. Cuando estés leyendo, busca, porque habrá quizás una promesa que creer, un mandamiento que obedecer, una amonestación que acatar, un consejo que seguir y un ejemplo que imitar. Todo esto lo vas a encontrar a diario cuando vengas a la palabra de Dios. Y entonces tú serás, como el Salmo 1 nos dice en ese ejemplo tan gráfico, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagas y emprendas, lo vas a tener la bendición de Dios para crecer y dar fruto, porque eso significa prosperar, dar fruto siempre, en todo momento. Continuemos hablando entonces de la suficiencia de la palabra de Dios. Vamos a ir a algunos textos donde vamos a poder encontrar lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Salmo capítulo 37, en el verso 31. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Wow, la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Recuerdan a Jesús enfrentando la tentación? ¿Por qué Jesús no entró en pecado? ¿Por qué Jesús no cayó en la tentación ni resbaló? Porque la Escritura se cumple. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Así que por eso a los padres nuestro consejo siempre es: enseñémosle a nuestros hijos la palabra de Dios. Todos los días. Está bien que podamos darles consejos como padres, como hombres, como humanos, como personas que tenemos experiencia o algo de experiencia en la vida. Pero lo mejor es la palabra de Dios. Lo mejor es la palabra de Dios. Porque ellos sabrán, eso es lo que Dios dice. Y esa palabra en sus corazones, ustedes no estarán al tanto, cerca de ellos, encima de ellos, para saber qué decisiones tomarán. Pero cuando están seguros de que la palabra está en sus corazones, sus pies no van a resbalar. Ellos no van a tomar caminos equivocados. Por eso es una labor de nosotros como padres, familia. No es una labor que le corresponda exclusivamente a las maestras de escuela dominical o a la iglesia. Este es un tiempo donde la verdad
Cada maestro o maestra de escuela dominical son los padres, porque somos nosotros los que estamos todo el tiempo con ellos, donde los tenemos en nuestro hogar, y vaya que Dios nos va a demandar qué tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos, si verdaderamente les estamos enseñando la palabra de Dios. Amor, es muy triste recordar testimonios de mujeres, de familias donde ellas desde muy pequeñas llevaban a sus hijos a la iglesia, pero eso solamente se convirtió en solamente el domingo, lo que las maestras de escuela dominical en ese poco tiempo, 40 minutos, una hora, máximo hora y media, podían enseñar. Pero esta familia llegaba a casa y nunca oraba con sus hijos, nunca leyeron la palabra del Señor, nunca se sentaron con ellos a escucharles y a enseñarles acerca de la palabra del Señor, de obedecer al Señor. Nunca oraron con ellos. Y en la medida que sus hijos fueron creciendo, una hora no fue suficiente en la semana para contraatacar toda la información que recibían 24 horas, bueno, digamos 24 horas del día, no, pero sí que recibían diariamente desde sus celulares, computadores, o en el colegio o en sus universidades. Y lastimosamente ver niños que desde muy pequeños los veíamos los domingos en la iglesia, pero llegaron a jóvenes, llegaron a ser adolescentes, llegaron a la madurez y no están caminando de la mano de Dios. Y yo creo que es una labor que uno tiene que hacer como padre en casa, y que ya ellos en su madurez van a tomar la decisión. Y es ahí donde, si tienen palabra de Dios, la palabra del Señor dice que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor, para que cuando sean grandes nunca se aparten del camino del Señor. Quizás habrán momentos donde quizás el mundo los vaya a querer jalar, y como que la tentación de este mundo que les ofrece tantas cosas aparentemente buenas, pero luego esa palabra que tu papá, que tu mamá le enseñaste, esa palabra va a ser de que ellos vuelvan, de que ellos entiendan que solo en Dios van a encontrar vida eterna y paz para sus corazones. Así que, padres, démosle al Espíritu Santo la herramienta necesaria para que Él actúe en la mente y el corazón de nuestros hijos. Enseñémosle a nuestros hijos la palabra de Dios. Sembremos en ellos la palabra de Dios. En una sola hora, comparado con más de 160 horas de la semana, gracias, ¿qué puede hacer? No, nada. Es muy claro, y de verdad que es muy triste, como te decía, amor, hace un momento, es muy triste ver cómo muchos creyentes creen que una hora en la semana es suficiente. Bueno, ahora que estamos en transmisión por Facebook Live, ni siquiera es una hora. Tenemos apenas 20 minutos para poder enseñarles a través de las actividades que hacemos, pero la labor y la responsabilidad delante de Dios te corresponde a ti, para que desde casa le estés enseñando la palabra del Señor todos los días, porque es la manera que les vas a alimentar en su espíritu, para que sean fuertes, para que sigan adelante al Señor con todo su corazón. Estamos preparando material para que cuando tengamos la oportunidad de regresar a reunirnos y congregarnos en nuestros templos, puedan ustedes tener en la mano algo que usar para que en casa, entre semana, ustedes se sienten a enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Ustedes son los primeros maestros. Ustedes son los que están llamados de parte de Dios a hacerlo. Vamos al Salmo capítulo 119 en el versículo 130. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en tu vida? La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Qué tremendo este texto y este verso. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en tu vida entonces? Puede darte luz. Así que no nos quejemos de que hay un mundo lleno de oscuridad. Esa realidad no la podemos cambiar. Pero entonces traigamos la luz de Dios a nuestra familia, a nuestra casa y a nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es luz
de tal manera que aún los simples pueden entender. Y vamos con este otro y dejamos ahí esta noche. Juan capítulo 15, verso 3, para continuar el día de mañana. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios en tu vida? Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Entonces, ¿qué puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas? Nos puede limpiar. En la versión de la Reina Valera dice: ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Amén. Los discípulos, el Señor los escogió, no porque fueran limpios, Él los escogió para limpiarlos por medio de la palabra. A ninguno de nosotros el Señor nos llamó porque fuéramos personas perfectas. ¿Cuántas equivocaciones hemos cometido? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos errores? Pero Él nos está limpiando. ¿Y cómo nos está limpiando? Con su palabra, con la palabra de Dios. Así que permitamos que como agua la palabra de Dios sea abundante para nuestras vidas. Y en este tiempo, sobre todo en este tiempo, necesitamos ser limpiados por la palabra de Dios. Que Él limpie tu corazón, tu mente, que Él limpie tu espíritu por medio de su palabra. Amén. Deja que el poder de Dios te transforme. Deja que el poder de la palabra de Dios te transforme y te haga un hombre nuevo, una mujer nueva, que esté preparado para el propósito que Él tiene contigo y con nosotros. Amada familia, se nos terminó este tiempo. Espero que ustedes lo hayan disfrutado igual que nosotros. Este tiempo en el que leímos, estudiamos, aprendimos y nos alimentamos de la palabra del Señor. Y nuevamente nos volvemos a ver el día de mañana, 8 de la noche. Así que estén muy puntuales y muy dispuestos para recibir todo lo que el Señor prepara para nuestras vidas cada noche en Epicentro en Casa. Un abrazo y que Dios los bendiga en esta noche y los guarde.